Ruta 2024. Bueno, vámonos con Alejandro Cacho. Ya recuerda usted que en los pasados procesos electorales Alejandro nos hace favor de andar por acá. Hoy va a estar cada miércoles aquí con usted y con nosotros y seguramente a lo mejor se va a extender el asunto. Querido Alejandro, te saludo como siempre con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Igualmente, querido Javier, bien, pues ya contando los días para que llegue la elección y mientras, por supuesto, las campañas que pues poco a poco ahí van tomando algo de gas, algunas... Oye, no se me olvida que en el pasado proceso electoral decías, yo no creo que Delfina vaya a ganar por 18 puntos, entonces en cualquier momento te estaré preguntando si crees que va a ganar por 20 puntos Claudia Sheinbaum, ¿eh? Yo creo que tiene una gran presión por sacar esa diferencia, o sea, ese debe ser o debería ser el piso de la diferencia con Xóchitl Gálvez, porque ellos mismos han presumido que son en algunos casos hasta 50, 60 puntos. Sí. Entonces, si no logra por lo menos 20, se va a poner interesante, ¿no? Bueno, adelante Alejandro y gracias. Gracias a ti, Javier, gracias a ti como siempre. Buenas noches, bienvenidos a la Ruta 2024. Esto es lo más reciente en la información. Esta noche, con todo lo que tiene que ver de las campañas, los candidatos, las alianzas, así que de una vez comenzamos. Faltan 81 días para las elecciones. 81 días y contando. Hoy en la campaña por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum estuvo en Quintana Roo, Xóchitl Gálvez fue a Tijuana y Jorge Álvarez Maínez tuvo actividades privadas. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, reiteró que entre sus propuestas se encuentra ver por las mujeres y la niñez de México. Ese trabajo que hacemos las mujeres, porque es igual de importante que otros trabajos, ¿eh? Entonces ahora pues vamos a reconocer ese trabajo, porque cuando llegamos a los 60 años, pues ya no cuidamos a los hijos, ahora cuidamos a los nietos. Y luego dependemos de lo que nos dé a veces el marido para poder tener algo para nosotras, ¿cierto o no? Pues ahora vamos a reconocer ese trabajo y apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. En Quintana Roo señaló que entre sus 100 puntos de su proyecto de nación, Sheinbaum indicó que de ganar la presidencia de México apoyará económicamente a las mujeres, así como la niñez para que continúen con sus estudios, por lo que recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más. Por su parte, en Tijuana, Baja California, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que cuando llegue la presidencia de la República, aparte del tema binacional de las aduanas, negociará con Estados Unidos como tercer país seguro, recursos para los migrantes y que se legalice a los mexicanos que cruzaron la frontera. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, al que me pongan, va a haber una relación franca, directa, clara. Sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos. Puntualizó que por el momento no hay ningún compromiso de Estados Unidos con México ni con los migrantes que se encuentran en nuestro país, en parques, en albergues saturados. Indicó que si el gobierno hubiera peleado legalmente la residencia de los mexicanos en la Unión Americana, en los últimos años por lo menos 1 millón de connacionales ya hubieran obtenido su residencia a cambio de ser tercer país seguro. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, realizó actividades privadas en la Ciudad de México. En sus redes sociales declaraba que él ha apoyado los programas sociales y el aumento al salario. El candidato Jorge Álvarez Maínez canceló el diálogo con jóvenes de la Universidad de Guadalajara que tenía programado para las 11 horas de este miércoles 13 de marzo. Heraldo Media Group, Luis Pérez Courutat. Así las actividades de los aspirantes a la presidencia de la República. Por lo pronto, Morena, Movimiento Ciudadano y PT tendrán que sustituir 23 candidaturas a senadores y a diputados federales. Esto por una orden del INE, ya que para cumplir con la paridad de género, los partidos pusieron a mujeres en bloques de baja competitividad y ya se les hizo una amonestación pública y se les dio 24 horas para que cumplan con esta orden del Instituto Nacional Electoral. Y más de 5,000 personas quieren fungir como observadores electorales el 2 de junio, pero casi nadie desea ir a estados pues azotados por la violencia.
Colima, por ejemplo, solo tiene 15 solicitudes ante el INE. En Zacatecas solo han recibido 18 y 35 para Guerrero. En contraste, se recibieron casi 3,000 solicitudes para ser observador electoral en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, en Coahuila, en Oaxaca, en Chiapas y en Tabasco. Y en este contexto, Tomás Morales Patrón, candidato de Morena a la alcaldía, a la presidencia municipal de Chilapa, en Guerrero, fue asesinado a balazos anoche. Un sujeto armado le disparó a la cabeza cuando llegaba a su casa, cerca del cuartel de la Policía Municipal de Chilapa. Autoridades ya investigan este caso, que es el más reciente de violencia en contra de funcionarios, de aspirantes, y de acuerdo al laboratorio electoral van 22 aspirantes a una candidatura que son asesinados en lo que va de este proceso 2024. Además, hubo 109 casos de violencia, 62% en contra de hombres, 38% en contra de mujeres. Y esta noche, por este gran tema que ensombrece el proceso electoral, saludo a Armando Vargas. Él es el consultor senior de violencia política y te agradezco, Armando, que nos acompañes esta noche para conocer tu opinión de cómo estás viendo el panorama electoral, como digo yo, ensombrecido por la violencia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas voces ya lo hemos venido señalando desde hace algunas semanas, incluso meses, que con toda probabilidad este proceso electoral terminará siendo el más violento en la historia de México. Este escenario cada vez está más cerca de concretarse. Hemos visto cómo los incidentes de violencia política, no solamente los asesinatos en contra de funcionarios o aspirantes, sino también en contra de políticos y en general otras formas de violencia asociadas con el crimen organizado, han venido a la alza. En Integralia hemos contabilizado cerca de 1.6 víctimas diarias. Esto, después de la elección, nos arrojaría un número muy alarmante de cerca de 440 incidentes de violencia política, algo que no se ha visto nunca antes en nuestras elecciones. Y digamos que el balance es muy difícil, muy duro para nuestra democracia, porque nuestra democracia actualmente está cooptada, secuestrada por grupos criminales. ¿Las autoridades están haciendo lo necesario para evitar que como dices, sea el proceso electoral más violento de la historia? No lo están haciendo en este proceso electoral y no lo están haciendo desde hace años. De acuerdo con datos de Data Cívica, los incidentes de violencia política han incrementado más de 200% de 2018 a 2023. Y no obstante, hace apenas unas semanas el INE anunció un plan conjunto de protección a candidatos que también tiene serias deficiencias. Tiene deficiencias técnicas y deficiencias de concepción. Deficiencias técnicas en la medida en que ofrecerán protección a candidatos en función de niveles de riesgo definidos con base en indicadores de incidencia delictiva. Pero esos indicadores no reflejan necesariamente la dinámica del crimen organizado. Van a ser niveles de riesgo bastante poco confiables, por así decirlo. Y además, los candidatos que son los más vulnerables, los municipales, pues quedan fuera de la protección de la federación. Los candidatos más vulnerables están al cuidado de las instituciones más endebles, que son las estatales. Yo no me imagino a un candidato solicitando protección frente al crimen organizado, recurriendo a una policía que posiblemente esté coludida con el crimen organizado. Y en términos de concepción, Alejandro, pues digamos que la violencia política en realidad no es el problema de fondo. El problema de fondo es la intervención del crimen en las elecciones y otras formas de intervención como la movilización del voto, el miedo mismo que estamos viendo, no están siendo atendidos por las autoridades. Pareciera que no está siendo tomado con seriedad este tema por las deficiencias que nos comentas, Armando Vargas, consultor senior de violencia política en Integralia Consultores, y menos cuando vemos que se trata de deslindar la responsabilidad del cuidado de algunos de estos aspirantes, como decías, a los aspirantes a presidentes municipales, y menos cuando vemos declaraciones como el secretario de Seguridad de Sinaloa que dice
pues aquí no hay de qué preocuparse porque todo está muy tranquilo en Sinaloa. Increíble, ¿no? Sí, esto es muy lamentable porque el Estado mexicano se ha caracterizado en general por ser omiso frente al crimen organizado, no digamos solo durante los procesos electorales, sino más allá de la jornada político-electoral. El Estado mexicano en varios territorios se ha caracterizado por su omisión, por su debilidad, por su retiro de la vida pública. Me parece que Guerrero es el caso más visible y grave de esta situación. Y estos vacíos de autoridad, pues al final del día son aprovechados por los grupos criminales que, a diferencia de nuestras autoridades y nuestras instituciones, sí se han fortalecido institucionalmente, sí tienen amplia capacidad operativa, sí tienen objetivos claros y mecanismos para ejecutarlos. Entonces, estas omisiones y estas declaraciones que vemos incluso desde la mañanera, con la declaración del presidente de que estos procesos electorales pues en realidad se van a llevar en paz, mensaje que replica la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y varios actores a nivel local, pues son sintomáticos de esta omisión y esta ausencia del Estado. Lo cierto es que en entidades como Sinaloa, en donde en realidad ha habido pocos incidentes de violencia política, también hay otros esquemas de intervención del crimen organizado en las elecciones, como puede ser el financiamiento a campañas, la imposición directamente de candidatos, la movilización o desmovilización del voto y también la intervención directa en casillas. Digamos que la violencia solo es un mecanismo de tantos posibles a través de los cuales el crimen se mete en los comicios. Ahora, Armando, ¿de qué manera puede esto influir, esta sombra, esta amenaza de la delincuencia organizada, influir o inhibir en el voto? Evitar, por miedo, que los ciudadanos salgan a votar el 2 de junio. Sí, me parece que es un fenómeno que amerita lecturas diferenciadas por regiones. Habrá regiones como en la Ciudad de México, como en entidades como Yucatán, entidades como Nuevo León, en donde el tema de la seguridad motive a los ciudadanos a salir y ejercer el voto, emitiendo un voto de castigo, buscando mejores resultados. Pero habrá otras entidades como Colima, como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, como Morelos, en donde el clima de inseguridad es tan fuerte que con toda probabilidad la población preferirá no salir o participar en la vida política, en la vida pública asociada con el proceso electoral. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los observadores electorales. En estas entidades la gente no quiere involucrarse en política porque el día de hoy la política es un deporte de alto riesgo en donde la vida corre peligro. Y no solamente son los observadores electorales. Por ejemplo, en propio Guerrero, en Jalisco, en Veracruz, hay partidos políticos que ya anunciaron que no van a postular a candidatos o que cada vez hay más candidatos que por miedo no quieren participar. El tema del crimen organizado, estamos viendo en estas elecciones, no solamente tiene un impacto directo como cuando el crimen ataca a un candidato, sino también impactos indirectos ocasionados sobre todo por el miedo. Entonces, vamos a ver niveles de participación diferenciados y sin lugar a dudas el crimen organizado va a ser uno de los factores que tengan mayor incidencia en este fenómeno. Lamentable, lamentable. Lo estaremos comentando y analizando. Armando Vargas, consultor senior en violencia política de Integralia Consultores. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenas noches para todos. Buenas noches. Integralia Consultores, que dirige el doctor Luis Carlos Ugalde. Hagamos ahora una revisión de las campañas en algunos estados que tendrán elección para cambiar gobernador. En Jalisco, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, visitó a Totonilco el Alto. Asimismo, le dio gusto saber que el periodista Jaime Barrera se encuentra con bien. Claudia Delgadillo, candidata de Morena, señaló que la educación es clave para la transformación. Livia Denis, de Fuerza y Corazón por Guanajuato, visitó Santa Catarina y Tierra Blanca. Señaló que la recibieron con los brazos y el corazón abierto. Por su parte, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alma Alcaraz, indicó que su desempeño y trayectoria hablan por sí mismos.
precisó que no llegó a un puesto pensando en saltar al siguiente. En Yucatán, el candidato por los partidos PAN, Nueva Alianza y PRI, Renán Barrera, visitó Tetis como parte de un diálogo con productores de cerdo pelón. Trabajador cercano que conoce el campo, que quiere al campo. En mi gobierno vamos a ser muy claros para poder dar herramientas para todos aquellos que se dedican a algunas actividades. Por su parte, a Joaquín Guacho Díaz le compusieron una canción para apoyarlo. Arriba las palmas, movemos por Guacho. Arriba las palmas, todos vamos por Guacho. Arriba las palmas, movemos por Guacho. Arriba las palmas, todos vamos por Guacho. Morena. Ahora vamos a la Ciudad de México, donde en un encuentro con jóvenes de Tlatelolco, la candidata de Morena, PT y Verde ecologista Clara Brugada lanzó una propuesta para regular el trabajo y los derechos laborales de repartidores de plataformas. Y no están regulados sus derechos, ¿no? Es decir, trabajan, obtienen un salario, pero no tienen más. Entonces es un gran tema para la ciudad y para el país. Del otro lado, en la oposición, Santiago Taboada, candidato de PAN, PRI y PRD, estrenó spot de campaña. ¿Y qué estudiaste? En la UNAM, en la Facultad de Derecho, y una especialidad en la George Washington. ¿Cuál es tu comida favorita, güero? Los tacos. ¿Y cuál es tu música favorita? De todo un poco. Y quiero ser jefe de gobierno en esta ciudad. Y de esto seguiremos viendo mucho, miles, créanme, miles y miles y miles de aquí al 2 de junio. En la campaña de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky se reunió con estudiantes de la Universidad Anáhuac del Sur. Habló de vivienda para jóvenes que sea barata y cercana a los centros de trabajo. Según sus cálculos, se necesitan al menos 40,000 viviendas económicas cada año. Y tomen sus precauciones. Mañana, último día para recoger la credencial del INE. Debe ir por ella al mismo módulo donde fue tramitada y si no se recoge, no podrán votar. Las credenciales serán resguardadas y se entregarán hasta después de las elecciones, aquellas que no sean recogidas a tiempo. Mañana es el último día. Y vamos a hablar de la contienda que hay entre los candidatos en el mundo virtual, en las redes sociales, que no sé qué tan virtual será, pero también están en campaña ahí. Antonio Anistro, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hoy, muy bien, muchas gracias. Oye, fíjate, hoy teníamos a un candidato que dice que él prefiere hacer campañas en universidades y lugares chiquitos, no porque no llene meetings grandes, sino porque, pues bueno, dice que quiere llegar más contacto con la gente. Le gusta más, exactamente. Okay. Y a otro que nos dice que ya la gente le dice que lo quieren en su colchón. ¿Cómo ves? Ah, caray. Vamos a ver. A ver. Ya me empecé a reír. Desde celebraciones hasta porras provocadoras en las redes de las y los candidatos. Primero, un repaso por los presidenciables. Claudia Sheinbaum festejó 2 millones de seguidores en TikTok. ¡Ya llegamos a... Mientras lleva a cabo la agenda, se aventó el tag de quién es más con su palomilla y por supuesto se llevó las porras. A ver, ¿quién es el más listo o la más lista? ¿Quién es la que jala a todo el mundo? A todo México. Al estilo Kardashian y Vogue, Xochitl Gálvez presumió trabajo a través de sus looks. Dice que el huipil lo portaba desde antes. En este traigo traje sastre con huipil, Para aquellos que creen que descubrieron el hilo negro, no. De que lee los comentarios, los lee tanto que para ganar el voto le entró a un reto. Dice que si digo ferrocarril, vota por mí. Ahí va, ferrocarril. Los eventos masivos de campaña no son lo de Álvarez Maínez, no porque no los llene, sino porque prefiere un diálogo directo. Y la visita a las universidades para mí es el centro, el alma de la campaña, porque el diálogo con estudiantes, con universitarios, nos permite poner el acento en las causas. Debes dejar de vivir en el pasado. Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México, ¿qué le dirías? Hola, Claudia. Los que buscan la jefatura de gobierno también han recorrido las alcaldías. Clara Brugada dijo ir arriba en las encuestas y lo presumió como reina de carnaval. Como cuando vas arriba en las encuestas. Inmediatamente yo. Pero a quien le dedicaron una porra cachonda fue a Santiago Taboada. ¡Taboada, papuchón! ¡Te queremos en nuestro colchón! ¡Taboada, papuchón! ¡Te queremos en nuestro colchón! ¡Diablos, señorita! Yo se los he dicho y con estas 3 me despido. Antonio
registro Heraldo Media Group. Aplica la vieja empezando, ¿eh? Exactamente, y aplica la vieja confiable. Si no llenas, pues grupos chiquitos, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Está bien. Gracias. Hasta el miércoles próximo. Porque les recordamos ahora, todos los miércoles 10 de la noche, Ruta 2024, aquí en Heraldo Televisión. La saxofonista María Elena Ríos recibió el aval del INE como candidata a diputada federal. Luego de una polémica por la constancia de su residencia. Vea esto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la candidatura de María Elena Ríos como diputada suplente de Morena. La discusión se abrió cuando se puso en la mesa que se cancelara el registro a la candidatura plurinominal de María Elena Ríos. La negativa de registro que se propone se sustenta en que María Elena Ríos presentó constancia para acreditar la autoadscripción calificada indígena que corresponde a una comunidad indígena de Oaxaca, perteneciente a la tercera circunscripción y no a la cuarta. Sin embargo, su certificado de residencia la ubica en la Ciudad de México, pero pertenece a la comunidad mixteca, por lo que no se cumplía con los lineamientos requeridos. Se emitieron las razones de su situación. Por las circunstancias del caso puede ser interpretada de forma flexible, pues la persona postulada fue víctima de violencia de género al ser atacada con ácido en 2019. Además, fue víctima de desplazamiento interno forzado, pues para proteger su vida y su integridad tuvo que abandonar su lugar de residencia y trasladarse a la Ciudad de México. Con base en la interpretación con perspectiva intercultural y de género, se concluyó el cumplimiento del requisito en calidad de indígena para una comunidad perteneciente a una circunscripción distinta, además de que fue víctima de desplazamiento forzado. La propuesta fue aprobada por 9 votos a favor y 2 en contra. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, y como en esta temporada electoral muchos políticos suelen retomar música de, pues, pegajosa, no importa de quién sea. Ahora Molotov, esta muy conocida y famosa banda, salió a decir que por favor no usen sus canciones, porque dice que han estado utilizando indebidamente música de Molotov en campañas electorales y le mandó a decir a los partidos políticos y a los candidatos que no quiere nada, no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Ahí está el comunicado de Molotov, deslindándose de sí, precisamente de cualquier campaña, de cualquier partido, de cualquier candidato. Nos vamos, pero les recuerdo, los miércoles, todos los miércoles, 10 de la noche, terminando el referente de Javier Solórzano, aquí este segmento de Ruta 2024. De aquí y hasta el 2 de junio, en que será la elección. Toda la información, todos los candidatos, todos los partidos, todas las alianzas, aquí en Heraldo Televisión. Gracias, yo soy Alejandro Cacho, pásela bien, buenas noches.